La paz del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Desde nuestro grupo de oración, Totus Tu Reina de la Paz, desde Reina de la Paz TV, tu grupo de oración a través de internet, te damos la bienvenida cordialmente, de corazón, a este programa, según tu palabra, al comentario del Evangelio de hoy, martes 2 de junio. Esperamos la aparición amiriana y el mensaje de la Reina de la Paz de este día 2. Esperadlo con atención, con la seguridad de que nuestra Madre siempre tiene algo importante que decirnos y que nos conviene mucho escucharla con atención y tener muy presentes sus palabras, sus mensajes, porque ella es la que nos está guiando en este momento importante y difícil para saber recorrer el camino que tenemos que recorrer y no confundirnos de camino. Nadie sabe más que Jesús. Eso nos va a enseñar el Evangelio de hoy. Algunos, creyéndose muy inteligentes, van hoy a buscar a Jesús para plantearle una dificultad, una pregunta difícil, para ponerle en un compromiso, para dejarle en evidencia, para tener de qué acusarle, para quitarle del medio. Pero Jesús manifiesta hoy con mucha claridad que es mucho más inteligente y mucho más santo que sus enemigos. Escuchemos. Marcos 12, del 13 al 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: lo que es del César, pagádselo al César; lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Le hacen una pregunta difícil a Jesús, una pregunta difícil porque el pueblo de Israel estaba sometido al poder romano, que les habían invadido, les habían conquistado y se habían hecho los dueños políticos de la nación. Gobernaban sobre ellos a la fuerza porque les habían conquistado y les obligaban a pagarles impuestos, pagar impuestos al César. Y al mismo tiempo el poder romano era un poder pagano, ellos no creían en el Dios verdadero.
De manera que la pregunta era difícil. Si digo que no paguen impuestos, estoy provocando una revolución, una sublevación. Me van a acusar ante los romanos de ser alguien que quiere levantar al pueblo contra el poder establecido y me van a condenar. Eso es lo que piensan los fariseos. Pero si dice que sí que hay que pagar, le acusamos de venderse a los romanos, de ser un traidor a su pueblo y de ser un traidor a Dios, porque los romanos son un poder pagano, no creen en el Dios verdadero. A ver qué responde. Lo primero de todo, quería hacer referencia a un texto del Catecismo, a dos textos del Catecismo. En los números 1897 a 1904, el Catecismo habla sobre la autoridad civil y podéis aprender mucho leyendo esos números del Catecismo, porque ahí explica que la autoridad civil es necesaria, que toda sociedad humana, todos los seres humanos para convivir necesitamos que haya una autoridad establecida a la que debemos obedecer, porque de lo contrario se produce un desorden muy grande, una suma de egoísmos, cada uno quiere que se haga como él lo desea y entonces no hay una convivencia pacífica y verdadera. Hace falta una autoridad. Pero al mismo tiempo el Catecismo explica en esos números que la autoridad tiene la obligación de someterse a la ley eterna, es decir, a las leyes de Dios. Sobre todo se concretan esas leyes en los 10 mandamientos, y que si una autoridad no se somete a la ley de Dios, entonces esa autoridad no tiene un valor, sino que hace un mal, se convierte en una forma de mal, en algo que daña a las personas que viven sometidas a esa autoridad, y que en ese caso no hay obligación de obedecer a la autoridad, por supuesto. Y también os quería hacer referencia al número 86 del Catecismo, que es un número también importante, conocerlo bien y no olvidarlo nunca. Dice así el número del Catecismo: el magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Y de este único depósito de la fe, es decir, de la palabra de Dios, saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Es decir, el magisterio de la Iglesia no puede cambiar la palabra de Dios, lo dice claramente el Catecismo, sino que está a su servicio. Tiene que custodiarla y tiene que explicarla a los fieles. Por eso, la Reina de la Paz nos dice que una de las piedras más importantes de nuestra vida es la Biblia, porque en ella está la verdad que Dios nos ha enseñado. Pues cuando preparo el comentario a cualquiera de los evangelios y cuando cualquiera de nuestro equipo de Reina de la Paz TV prepara cualquiera de los programas, sobre todo los preparamos con la oración. Si alguien nos preguntase, si tú nos preguntases, ¿cómo preparáis los programas? ¿Qué hacéis para después
contarnos lo que nos contáis? Pues sobre todo orar. Orar y pedirle al Señor la luz del Espíritu Santo para comprender qué es lo que os tenemos que decir y transmitirlo con el corazón, con amor. Lo más importante es la oración, nos lo ha dicho muchísimas veces nuestra Madre bendita. Sin oración no podéis hacer nada. Por eso, lo que más hacemos para preparar cualquier programa es orar. Aparte, también, en menor medida, pero también leemos el catecismo o algún otro libro que nos pueda ayudar. Y hoy os quiero leer algunas cosas que he encontrado en un comentario al Evangelio de hoy, que me ha parecido que os puede ayudar a comprender el Evangelio. Primero, ¿quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran colaboracionistas con el poder romano. Eran un grupo de la sociedad de Israel que estaban a favor de pagar los impuestos a los romanos y de someterse a su dominio. Eran gente con poca fe en general, que no les importaba tender hacia paganizar la cultura de Israel. Diríamos hoy personas con una tendencia laicista, que preferían que no hubiese tanta religión. Pues así eran los herodianos. Entonces van a preguntarle a Jesús los herodianos y los fariseos, que eran lo contrario. Eran los que querían defender la religión profundamente, pero a veces equivocadamente, y por eso Jesús les corregía muchas veces, porque entendían las cosas de una manera muy legalista, sin poner lo primero el amor. Hoy en día está el peligro del legalismo, pero también está el peligro de olvidarnos de los mandamientos de Dios y que ya todo vale, ni una cosa ni la otra. Entonces, fijaos qué importante es esto. Cuando le dicen a Jesús, sabemos que no te preocupa lo que diga la gente, fijaos lo que dice. La expresión que utilizaron es: a ti no te preocupa acerca de nadie, pues no miras hacia rostro de hombres. Esa es la expresión literal en el idioma original. Mirar al rostro de alguien es un hebraísmo, una manera de hablar de los judíos. Significa atender a la condición externa o social de las personas, tener acepción de personas. Pensar que Jesús no se deja llevar por favoritismo dice más de lo que pensaban sus adversarios, porque no tener favoritismo es modo de actuar típico de Dios. Dios no tiene favoritismos. Dios mira el corazón, no la condición social de la que tú puedas ser o de la que yo pueda ser, sino que Él mira tu corazón y mi corazón, y eso es lo que para Él tiene valor. Y eso es lo que para Jesús tiene valor. Por eso, mira en tu vida si haces acepción de personas por el poder que tengan, por el dinero que tengan, o vives mirando el corazón. Y por otra parte, cuando Jesús les dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dice, Jesús
al dar esta respuesta, dice que lo importante es la adhesión de vuestro corazón. ¿A qué Señor sirve tu corazón? ¿Al César o a Dios? ¿Quién es para ti el más importante? ¿Los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios o lo que dice el jefe de turno? Lo que dice el que manda ahora en una nación, en un ayuntamiento, en un pueblo. ¿Qué es lo que vale para ti? ¿Lo que dice Dios o lo que dice tal persona o tal otra persona? Jesús les lanza un desafío, y a nosotros también, en el plano religioso. Elegid hoy a quién queréis servir, si a Dios o a seres humanos. El que viva en ese plano profundo, como verdadero siervo de Dios, súbdito de Dios, es decir, el que para él de verdad Dios sea su Señor, su dueño, sabrá ser súbdito de la autoridad humana y adoptará la actitud más cristiana en cada caso concreto. En algunos casos obedecerá a la autoridad porque será lo más cristiano, y en otros casos presentará una resistencia al poder establecido porque será lo más cristiano. Quería haberos comentado, pero no lo voy a hacer para no alargarnos mucho, el mensaje de la Reina de la Paz. Vamos a ver si lo encontramos. El mensaje del 28 de diciembre de 2012, pero como no nos da tiempo, oraremos con él en el programa Conversando con Dios. Recordad que hoy hay un nuevo programa de Escuela de Amor. Entremos en la Escuela de la Reina de la Paz para aprender a amar profundamente a su Hijo. Que ella os bendiga a cada uno con su bendición maternal.